Muy buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Voy a tocar un tema hoy que se llama Nuestro descanso es Jesús. ¿Quién es nuestro descanso? Jesús. Y dice esta porción de la Escritura, está hablando Jesús aquí y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para poder entender ampliamente cómo es que Jesús es nuestro descanso, necesitamos remontarnos un poco al Antiguo Testamento. Cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra día de reposo o sábado, en el hebreo es una palabra Shabbat, que significa descansar, así simple y sencillamente. Eso significa el sábado, Shabbat, descansar, parar, dejar de trabajar. Eso es lo que significa el sábado. El origen del sábado, día de reposo, fíjese que se remonta hasta la creación misma. En el momento en que el Señor estaba creando todo lo hermoso de su creación, Génesis 2:2, allí nos lo dice: y acabó Dios en el séptimo día, o sea, el sábado, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, o sea, el Shabbat, el sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, el hecho de que el Señor haya reposado el séptimo día no significa que Dios se cansó de tanto hacer cosas tan hermosas. No. Dios es todopoderoso, lo sabemos. No, Dios nunca se cansa. Entonces, ¿por qué descansó y por qué santificó el Shabbat o el sábado? Dice en Isaías 40:28, ahí muy claramente nos lo dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué creó? Todo, los confines hasta lo último. No desfallece, dice, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces Dios no descansó el séptimo día o el sábado porque se haya cansado de crear tanta variedad de peces, tanta variedad de pajarillos, tantos seres humanos tan diferentes, no hay uno solo igual, y se cansó y dijo: no, para nada. Pero entonces, ¿qué significa que Dios reposó en el séptimo día? Simplemente significa que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Cesó de hacer su obra creadora. Esto es importante para entender el significado del día de reposo, ¿sí? Porque el día de hoy, siempre ha habido una controversia que si se debe guardar el sábado. Ustedes no tienen problema, ustedes lo guardan, ¿no? Son los sabatistas de casa de oración. Pero hay a veces discusiones teológicas de que si debemos de seguir guardando el sábado, que si no, que si el domingo. Y hay estas discusiones porque no se comprende plenamente el significado de día de reposo. Y no se entiende la revelación de la obra completa de Cristo en la cruz, que ya estaba allí dejándola ver el Señor de manera velada, como sombras, dice la misma Biblia. Es así como llegó a ser nuestro reposo, pero allí estaba como escondido, y es lo que vamos a descubrir este día, para poder entender por qué Jesús es nuestro reposo y cómo es que podemos descansar en él. Dios utilizó el ejemplo de su reposo
en el séptimo día de la creación para establecer un principio, o sea, el principio del día de reposo para su pueblo, para después revelarnos a Jesús como nuestro reposo. El cuarto mandamiento de la ley que le fue dada a Moisés decía lo siguiente, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo, o sea, del Shabbat, para santificarlo. Ya Dios lo había santificado ahí cuando creó todo. Todavía no había ley, cuando Dios hizo la creación. Pero aquí le dice, mira, ustedes, esto es para Israel, tienen que acordarse del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, o sea, todo lo que tengas que hacer. Mas el séptimo día, el Shabbat, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, y cita el Génesis, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En primer lugar, el día de reposo fue establecido desde la creación. Después en la ley le dice a su pueblo Israel que había sacado de Egipto que debían ellos de guardar el Shabbat o el sábado, el día de reposo, para dedicárselo al Señor. El día de reposo fue establecido para que los israelitas pudieran descansar de sus labores. Y después de ese día de descanso, empezar de nuevo, un nuevo día. Era un cese total de labores y de trabajo. Nadie hacía nada. Y ellos elevaban su alma en recordatorio, en adoración, todo lo que involucraba el ser el pueblo de Dios. Los diferentes aspectos del día de reposo o Shabbat simbolizaban en realidad la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban y se esforzaban, ¿sí? Pero en sentido espiritual, en relación con Dios, trabajaban y se esforzaban constantemente para poder alcanzar la aceptación de Dios. La ley de Moisés contenía 613 mandamientos, un montón, ¿verdad? Incluía leyes alimenticias, incluía leyes sanitarias, leyes civiles, leyes ceremoniales, celebración de fiestas sagradas, etcétera, etcétera. En conjunto eran 613 mandamientos que estaban incluidos en la ley que Dios le dio a Moisés. El problema que vino posteriormente en cada israelita que estaba bajo la ley fue que empezaron a darse cuenta que no podían cumplir todas esas leyes. No podían. ¿Por qué? Porque su naturaleza de pecado los llevaba a violentar constantemente la ley, y eso les producía falta de paz, temor. Sin embargo, ellos se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban por guardar la ley, pero no podían. Eso es terrible. Así que Dios, en ese mismo tiempo que instituye la ley, les proporcionó una serie de actividades espirituales como ofrendas y sacrificios por el pecado o por los pecados. ¿Para qué? Para que por medio del derramamiento de sangre de animalitos inocentes ellos pudieran acercarse al Señor
para obtener perdón y volver a restaurar la comunión con Él, porque el pecado, acuérdense que corta la comunión con Dios. Y Dios les proveyó un sistema de sacrificios. Tenían que sacrificar animalitos inocentes, aunque esos sacrificios no podían dar descanso a sus almas. Tremendo, ¿no? En Hebreos 10:1 nos lo dice claramente. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, subraye, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No, era como algo que atisbaba hacia adelante, como que apuntaba hacia adelante, pero no era la esencia. ¿Sí? La ley. Dice, nunca puede, subrayo esa frase, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces no había paz, no había reposo, no había tranquilidad, estaban llenos de temores. Por eso los apóstoles llegaron a una conclusión después de que Pablo, Pedro, cada uno por su lugar, por su lado, y los demás apóstoles comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles. Resulta que los gentiles o los no judíos se empezaron a convertir a Cristo. Y por ahí se empezaron a levantar judíos creyentes en Jesús, o mesiánicos, se llaman ahora judíos mesiánicos. Se empezaron a levantar y a decir, no, es necesario, o sea, los judíos, que se circunciden, que guardan la ley de Moisés. Entonces, los discípulos, en el capítulo 15 de Hechos, hicieron lo que se conoce como el primer concilio. Es decir, se juntaron todos los apóstoles, los ancianos, los líderes de la iglesia de ese entonces, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, para ver qué hacían. Si imponían a los gentiles guardar los mandamientos de la ley, o mejor dicho, someterse a todas esas leyes, ceremonias, etcétera, etcétera, leyes sobre alimentación, etcétera. Y en Hechos 15:10, después de haber pues orado y recibido guía del Señor, llegaron a esta conclusión. Miren lo que dijeron, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Se están refiriendo a aquellos que querían obligar a los gentiles como nosotros a guardar ciertas leyes ceremoniales que estaban en la ley. Dice, ¿por qué tentáis a Dios? Y miren lo que dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Más claro no puede ser. ¿Cómo ahora les vamos a imponer un yugo de que guardan las leyes alimenticias, guardan las leyes ceremoniales de las fiestas, incluía el Shabbat? ¿Cómo podemos nosotros poner un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nunca hemos podido con eso. ¿Cómo les vamos a cargar con eso? Dice el versículo 11, antes creemos, y eso es lo que creemos, al menos aquí en Casa de Oración, que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos. De igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Los gentiles. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Ahí obras se refiere a al guardar la ley para ganarse el favor de Dios, no por las obras de la ley. Bien, lo que nosotros debemos entender ahora como gentiles creyentes en Jesús es que estos sacrificios que fueron instituidos durante la ley para acercarse a Dios señalaban en realidad hacia el futuro, señalaban hacia el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. En Hebreos 10:14 nos lo dice, porque con una sola ofrenda, o sea, su sacrificio,
en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, totalmente aceptables delante de Dios todo aquel que creyera y por gracia era salvo. Cosa que no podían hacer los sacrificios de los animalitos inocentes. Ustedes recordarán cuando Juan el Bautista andaba bautizando y vio venir a Jesús y dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya vimos que la misma Biblia nos dice que los sacrificios que hacían en la ley de animales inocentes nunca podían quitar los pecados. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí. Aquí está el Cordero que Dios mismo proveyó, su Hijo Jesús, que borra totalmente el pecado del mundo. Y cuando una persona entra en esta situación de que sus pecados han sido perdonados, es cuando entra en el reposo, entra en la paz con Dios. Maravilloso, ¿no? Después de realizar Jesús su sacrificio perfecto, se sentó a la diestra del Padre, dice la Biblia, y descansó. Descansó. Esto es descansar aquí, sentarse a la diestra y descansar. Jesús al lado del Padre significa que cesó su labor de expiación de nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque no había nada más por hacer. Había terminado, hizo una obra perfecta y cesó su obra maravillosa en la cruz del Calvario y se sentó. En Hebreos 10:12 nos lo dice: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos? Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y cuando alguien está sentado, así como usted comprenderá, usted está descansando su cuerpo, ¿sí? La posición de estar sentado es una posición de descanso. Cuando tú llegas a algún lugar y te invitan a pasar, siéntese. Has de venir cansado después de caminar 10 cuadras. Y se sentó Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. O sea, descansó de su obra de expiación de los pecados, porque era completa. Había cesado, así como Dios cuando cesó su creación, descansó. ¿Sí? La labor de Jesús, el Hijo de Dios, para darnos la redención total, cuando Él se sentó a la diestra del Padre, estaba terminada. Jesús vino para que nosotros pudiéramos tener descanso en Dios. Jesús nos acercó permanentemente al Padre, y fue como recibimos por la fe a Jesús y entramos en el Shabbat de Dios. ¿Está entendiendo? En el descanso de Dios. Ahora bien, debemos recordar que el día de reposo Dios lo bendijo. ¿Se acuerda que leímos en Génesis? Dios lo bendijo, lo santificó, lo hizo sagrado, pues apartado, un día santo. Dice Génesis 2:3, que ya leímos: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Bien, indudablemente que vemos aquí a Cristo como entre las sombras, queriéndose asomar como nuestro día de reposo. No tanto un día, sino una persona, Jesús, el Hijo de Dios. Vemos al Hijo de Dios santo y perfecto, que santifica y consagra a todos los que en Él creen. Dios santificó el sábado, pero Dios santificó a su Hijo. Y los que entramos por la fe a esta gracia, Dios nos santifica y nos consagra para Él. Así como Dios santificó el día de reposo, santificó a Cristo y lo envió al mundo para darnos el descanso en nuestro corazón. En Jesús encontramos pues total descanso de las labores de nuestros esfuerzos por ganarnos el amor de Dios. Ya lo leímos, un solo sacrificio.
Todos aquellos que hacen sacrificios para ganarse el favor de Dios son sacrificios inútiles. Lo pueden hacer por varias razones. Número uno, por desconocimiento de la obra de Cristo. O de plano, aún sabiendo que un solo sacrificio por los pecados borró nuestros pecados, aún sabiéndolo, leyéndolo, entendiéndolo como ahorita ustedes lo están entendiendo, se siguen esforzando para ganarse el favor de Dios. No, entiéndalo. No podemos, la única manera de obtener el favor de Dios es creyendo en el Hijo de Dios. ¿Cuántos han creído en el Hijo de Dios? Entonces, cuando usted ayune, no lo haga para ganarse el favor de Dios. No diga, voy a ayunar para que el Señor me conceda esta. No. La Biblia dice que nosotros podemos pedir, no dice que hagamos sacrificios. ¿Verdad que no? Los únicos sacrificios ahora son sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Ve cómo esas leyes que hablaban de los sacrificios siguen en el Nuevo Testamento, pero ahora ya no son animalitos? Para nada. ¿Por qué? Porque Jesús, con su sacrificio perfecto, llenó el requisito. Nosotros nada más por la fe obtenemos las promesas de Dios. Esto es maravilloso, esto necesitamos entenderlo lo mejor que podamos, porque es así como vemos pues desenfoques de esta verdad que es sencilla pero es muy profunda. De ahí que cuando no se entiende esto que yo estoy compartiéndoles, por ejemplo, un pastor que no entiende esto va a presionar a su gente. Le va a decir cosas como, tienes que orar 4 horas diarias, y Dios no te va a bendecir. Tienes que ayunar 40 días, imagínense ayunar 40 días. No. Todo eso se terminó. Ahora descansamos. No hacemos obras para ganarnos el favor de Dios. Nuestra fe descansa en la obra de Jesús, que fue una sola vez para siempre. Por eso en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, fuésemos hechos justificados, ya sin pecado, sin mancha. Ya no tenemos que hacer sacrificios y entramos en el descanso del Señor. Ahora tenemos ese descanso espiritual en Jesús. No solo un día a la semana, no solo el Shabbat, sino todos los días de la semana, los 365 días del año, y cada minuto y cada día y cada semana y cada mes y cada año que tú tengas de vida en esta tierra. Tenemos su descanso ahora. Por eso su invitación a descansar sigue vigente. Mateo 11:28, palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados aquí se refiere no al que trabaja 10 horas, y dice, ay, estoy bien cansado. No se refiere a esos. Se refiere a aquellos que trabajaban y estaban tan cargados del deseo de agradar a Dios, pero se daban cuenta que no podían y no hallaban descanso en su espíritu, en su corazón, en su alma. A esos son los que les dicen, vengan a mí. Acuérdense que cuando Jesús llega aquí en el tiempo pues que decimos del Nuevo Testamento, Israel estaba bajo la ley, los 613 mandamientos que contenían la ley, y tenían a la gente atiborrada. Jesús les reprochó a los fariseos y les dijo, ustedes atan pesadas cargas en los discípulos, en la gente, y ustedes ni con un dedo las mueven. Ustedes sí obligan a la gente y ustedes se han vuelto de un linaje muy especial. Enseñen y no hagan. No, les dice. Entonces la gente del tiempo de Jesús, y desde antes por supuesto, vivían cargados, cansados de querer agradar a Dios, de tener paz y no poder obtenerla. Terrible condición.
Y por eso le dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y yo, dice, yo. Fíjate cómo no dice una religión. Dice yo. O sea, Jesús, el verbo encarnado. Dice, yo os haré Shabbat. ¿Me entiende? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso. Su yugo era su palabra, sus mandamientos que se reducían a dos. El primero, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón, todo, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se reduce, se sintetiza toda la ley, dice. Tremendo, ¿no? Pero ahora con Cristo en el corazón, ya tenemos más conciencia de eso. Y podemos obedecer los mandamientos porque se nos ha dado una nueva naturaleza. Y cuando fallamos tenemos acceso al Padre a través del sacrificio y la intercesión actual de Jesús. Eso es maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es intercesor delante del Padre a favor nuestro, de los que hemos creído. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ¿qué hallaréis? Descanso para vuestras almas. Cuando Él dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, habla de que Él se sometió totalmente a la voluntad del Padre y obedeció. Claro, era el Hijo de Dios, pero también tenía un cuerpo humano como el de nosotros. Y ahora nosotros, hermanos, entramos en una nueva dimensión. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos empezamos a dar cuenta que realmente, al paso del tiempo, podemos empezar a aprender a amar a nuestros enemigos, por ejemplo. Aprendemos a perdonar. Aprendemos tantas cosas, pero ya con una nueva naturaleza, con la fuerza de Dios, con la unción de Dios. Fíjese, lamentablemente, en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos de su tiempo no entendieron el significado del Shabbat. Ellos se fueron estrictamente a no hacer nada. Y eran bien celosos de que no muevas la mano. Nunca, no lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque se ensoberbecieron, se enorgullecieron. Y la soberbia, hermanos, escúchenme bien, el orgullo, la autosuficiencia nos bloquea, porque es lo contrario a la humildad. Y la soberbia, el orgullo nos bloquea para recibir el discernimiento y la revelación de las verdades de Dios. Y así estaban los religiosos del tiempo de Jesús. No entendieron el significado del sábado y mucho menos discernieron que el sábado era algo que apuntaba precisamente el que tenían enfrente, al que estaban esperando, y lo vieron y no creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. No entendieron, no discernieron que el sábado apuntaba a ese Jesús, ese Mesías, que sería el verdadero descanso para ellos. Y al no entender, lo atacaron. Eso fue terrible. Sigue sucediendo lo mismo. Cuando no se entienden las verdades de Dios, por muchas razones, atacamos la misma palabra de Dios. Toda esa gente que anda peleando, discutiendo, no tienen descanso, no tienen paz en su corazón. La gente cuando se amarga pierde la paz. Cuando pone su vista en las cosas del mundo, se llenan de temores, porque quitan su vista del Shabbat encarnado, de Jesús, que es nuestra paz. Lo atacaron, sí. Hay un montón de escrituras, vamos a tocar unas cuantas. En Juan capítulo 5, versículo 5, allí había un estanque llamado de Betesda,
Vamos a leer Juan 5:5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Oiga, yo no sé, cuando usted se ha enfermado, ¿cuánto tiempo ha durado? Si con una gripa de 4 días ya está uno desesperado, a veces un accidente, una fractura, qué sé yo, 3 meses, 6 meses, y ya está la persona desesperada. Imagínese usted 38 años enfermo. Bueno, sigamos leyendo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué le preguntó? Pues porque quería obtener una respuesta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque según se creía venía un ángel y agitaba, había ciegos, cojos ahí alrededor en ese estanque, y el primero que descendía y tocaba el agua se sanaba. Dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era Shabbat ese día. Era Shabbat. Era un día de reposo. Era un sábado. Y mire la reacción de los judíos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Fíjate, en lugar de impresionarse, que lo conocían, que 38 años estaba ahí, viviendo de la benevolencia de la gente, que le llevaban su comida, qué sé yo, y lo ven que va con su cama en la mano, y en lugar de regocijarse, de alegrarse, dijeron: oye, ¿por qué estás cargando tu cama? ¿Qué no sabes que es sábado? ¡Qué dureza! Lo mismo se repite hoy, hermano. Cristianos, eso es lo más triste, poniendo énfasis en cosas intrascendentes y haciendo a un lado la misericordia, el amor, el perdón, la unidad, con tal de salirse con la suya. Sagrado el sábado. ¿Qué no sabes? Que el Señor santificó desde Génesis el sábado y tú estás violándolo. Versículo 11. Él le respondió: el que me sanó, dice, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar para evitar la contienda. ¿Sí? Versículo 16. Y por esta causa, por haber hecho algo en Shabbat, por haberle dado la sanidad, el descanso, la paz, la salvación, todo a un pobre hombre que tenía 38 años esclavizado, por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque fíjate, ellos nunca entendieron. Cuando Dios les dijo por Moisés: lo santificará, lo guardará, nadie hará nada, ni tú, ni tus hijos, ni las bestias, nadie hará nada, será reposo, descanso. ¿Qué les quería desde ese momento enseñar el Señor, el Padre, a los israelitas? Estaba escondida la revelación de Jesús allí. Se aparece Jesús, se encarna, viene y empieza en sábado a obrar. Y estos nunca entendieron. ¿Cómo tú violas el sábado? Nunca les cayó el 20, como dicen por ahí. En Mateo 12, versículo 9, hay otro caso. Vamos a leerlo. Mateo 12, 9. Pasando de ahí,
vino a la sinagoga de ellos. Y había allí uno que tenía seca una mano. Estaba, yo creo que hasta pequeña su mano, seca, no la podía mover, no la podía usar. Bueno, ha de ser algo terrible que no puedas usar una mano. Dios nos dio las dos manos para poder desenvolvernos. Y aquí estaba este hombre, dice, tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, fíjate, para poder acusarle. Y entran en escena los mismos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿En Shabbat? Bueno, ellos estaban diciendo, en pocas palabras, si nos dice que sí, está violando el sábado. Y Dios había dicho que el que violentara el sábado debía morir apedreado. Eso estaba en la ley. ¿Por qué fue Dios tan drástico? Porque fíjate, el que rechaza a Jesús, que es el reposo, no le espera más que la condenación eterna, porque rechaza la única manera de tener paz con Dios. Qué impresionante, ¿no? Pero ellos nunca lo lograron entender. Ellos se fueron a la letra de la ley. Se olvidaron, diezmaban, acuérdense que diezmaban, hacían esto, ayunaban, pero olvidaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, dijo Jesús. Increíble. ¿Es lícito sanar el día de reposo? Él les dijo, o sea, les contesta, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? No, o sea, acuérdense que los discípulos en aquel concilio de Jerusalén dijeron, ¿para qué ponemos cargas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero ellos seguían de legalistas. Los legalistas a veces son los peores. ¿Qué son esos instrumentos? ¿Qué son esas danzarinas? ¿Qué son? ¡Qué terrible! ¡Qué fea gente! Se van a la letra de la ley, ¿entiende? Y esa gente que nomás está... No, oiga, alguien así que nomás está viendo qué. Esos no tienen paz. Esos no tienen reposo. No maduran, no crecen, no tienen discernimiento, no tienen revelación de las cosas que están ahí en la palabra de Dios. Les dice entonces, a ver, respóndanme. Si alguno de ustedes tiene una oveja y se cae a un hoyo, ¿no van y la sacan? Allí los torció, como dicen los jóvenes, ¿no? Los torció feo. Y porque era obvio que sí lo hacían. Pero cuando veían que otro lo hacía, ahí se ponían bien santos. Mire qué fea actitud de gente, ¿no? De esta gente. De pronto le salía lo devoto, lo santo, más bien lo santurrón. Casi, le voy a decir algo, casi con toda seguridad, por lo que se ve en la Biblia y por lo que se ve en la vida cotidiana, las personas que son así tienen unos pecados escondidos impresionantes. Y si fueran así de estrictos con ellos mismos como son con los demás, no cometerían tan gravísimos pecados. Y es mucha gente que va a las iglesias, son los peores a veces. Entonces Jesús les dice en el versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
¿Cuánto vale más? Por consiguiente, o sea, Jesús los lleva más allá y les da la interpretación del Shabbat, del sábado. Es lícito hacer bien en los días de reposo. Es lícito. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. O sea, el que tenía la mano seca. Y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y qué maravilloso. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido un milagro. Yo le puedo contar muchos, ¿no? Muchas obras de misericordia maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y en la de muchos. Esto es algo maravilloso. Aquel hombre recibió no solo la sanidad de su brazo que no funcionaba, sino el verdadero Shabbat, el verdadero descanso. Jesús estaba revelando allí como el reposo para el ser humano. Pero mire la reacción en el versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Cuándo? En Shabbat. O sea, los dejó. No entienden. Nunca entendieron. ¿Por qué? Porque sus corazones se fueron endureciendo. Se empezaron a hacer soberbios, orgullosos. Por eso él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y eso le dio entrada al Padre. La mansedumbre, la humildad te da entrada, hermano, al corazón de Dios. Cuando tú estudias la Escritura, Dios te revela, te muestra. Y no te quedas en la ley, en la letra de la Biblia, así, letra, cuando digo letra, así en lo estricto, que a veces puedan ser algunos mandamientos, sino que tienes misericordia, paciencia, etcétera, etcétera. Y siguió haciendo el bien el sábado, siguió dando reposo, siguió dando sanidad. Hay otro caso en Marcos capítulo 2, versículo 23, vaya conmigo, Marcos 2, 23. Más claro no puede ser, dice: un sábado, un Shabbat, santificado, apartado por Dios desde el tiempo de la creación. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, estoy leyendo en una versión, Dios habla hoy, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Versículo 24. Mira, le preguntaron los fariseos: ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Se fijan cómo andaban detrás de él? Y la historia se repite. Camina tú en la revelación de Dios, en el entendimiento, en la obediencia a la palabra de Dios, en hacer el bien, en amar a tu prójimo, en ayudar. Y vas a ver cómo no van a faltar estos que andan detrás de ti nomás viendo a ver dónde metes la pata. Perdón por la expresión. Nomás a ver dónde te equivocas. Y aunque no sean pecados en sí, te destrozan en el Facebook. Y ahí está. No, si no había Facebook allí, si no, imagínense. No, terribles estos fariseos. Mira, le preguntaron los fariseos: ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó: ¿nunca habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. Versículo 27. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre
para el sábado. Así les añadió, así les dijo. Así que el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús, es Señor. Hay una versión que dice, es dueño del sábado. Aquí estaba el Shabbat, plasmado en la ley. Y aquí estaba el Shabbat de Dios, el Hijo de Dios. Muchas cosas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Cuando Jesús vino a este mundo, las sombras ya no tienen sentido seguirlas. Es como si yo llego a mi casa y a la entrada hay varias fotografías de la familia, hay una fotografía de mi esposa, y yo entro y ella me recibe y voy y le doy un beso a la fotografía. Así es todo aquel que teniendo la revelación del Hijo de Dios ya en el Nuevo Testamento, las sombras se fueron. Tenemos la realidad que es Cristo. Por eso, hermanos, ustedes se van a encontrar con gente así. No, que el sábado es el día. Y yo, no, que el domingo. No peleé. Jesús es el Shabbat. Y Jesús lo tiene en su corazón los 365 días del año. Y todos los días camina con Jesús. Y todos los días tiene paz. Y todos los días hace el bien. Ese es el significado del Shabbat. Nunca lo pudieron entender. Los fariseos no habían entendido el significado verdadero del día de reposo y lo convirtieron en un día que imponía pesadas cargas. Jesús le dio el verdadero significado al día de reposo porque Él lo creó. Y Él es nuestro día de reposo encarnado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Ah? Jesús es Señor del día de reposo, es dueño del día de reposo, es dueño de todo porque Él es el creador. Y Jesús es el único que nos da el descanso. ¿El descanso de qué? De dejar de intentar ganar por nuestras propias obras la salvación o el favor de Dios. No, es por fe, son regalos. A los discípulos que recibieron todo regalado les dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. O sea, de favor, gratis significa allí. Den gratis lo que recibieron gratis. Recordemos aquel texto que hablamos hace unas 2 semanas, Romanos 5:1, de cómo podíamos tener paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz. La idea de paz también es de reposo, ¿no? Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Del Shabbat de Dios, del Cordero de Dios, que nos acercó al Padre y ahora tenemos paz. Nosotros ya no tenemos que andarnos golpeando en la espalda, ni tenemos que irnos de rodillas a 3 kilómetros o una penca de nopal en la espalda para ganarnos el favor de Dios. Todo eso, escúcheme bien, ofende al Padre. Porque es como decir, lo que hizo Jesús no basta. Ahora yo me quiero tasajear todo para ver si así me bendices. ¿Por qué esas acciones? Porque se desconoce el verdadero sentido del Shabbat en este caso. Hebreos 4, vamos a leer ahí. Este pasaje es muy importante porque aquí se nos muestra claramente que Jesús es nuestro reposo. La carta a los Hebreos fue escrita en primera instancia para los judíos, para los hebreos. Y los judíos estaban divididos como en 27 sectas dentro del judaísmo. Eran también un montón, ¿sí? Y cada quien se adhería a la que ellos querían. Pero los más reconocidos o los más famosos o los más feos, diría yo, no sé, eran los fariseos. ¿Se acuerdan que Pablo era fariseo? Estrictos en la ley, decían. Y el Shabbat era sagradísimo. Entonces aquí
se le escribe a los judíos, pero a los judíos que habían creído ya en el Mesías, pero que querían volverse a las cargas pesadas de la ley. Y se les escribe lo siguiente, Hebreos 4:1: temamos pues, haciendo una referencia a aquellos que salieron de Egipto y que no entraron a la tierra prometida. La tierra prometida era también un simbolismo del reposo, porque entraban a la tierra que fluye leche y miel, y pues ¿qué faltaba allí? Ahí había todo en abundancia, que es lo que la gente en el mundo busca siempre. Creen que a través de las cosas materiales se satisface su cansancio o su afán, y tienen un falso concepto de la seguridad. Por eso van en búsqueda de todas esas cosas. Entonces el escritor a los hebreos les dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. A ver, vamos a hacer una aplicación actual. ¿Será posible que alguien, para no irnos lejos, de los que estamos aquí, será posible que alguien, al no entender que Jesús es el Shabbat, el descanso que Dios había escondido en el Shabbat, ¿sí?, pero que ahora se nos revela, sería posible que alguno de los que estamos aquí todavía no lo entienda? ¿Será posible? Sí. Eso les estaba pasando ahí. ¿Está leyendo con inteligencia? Vuelvo a tomar el versículo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Cristo es la entrada al Padre, el reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos son los que salieron de Egipto aquí. Y nosotros, aquí en Hebreos 4:2, son los hebreos a los que se les escribió en ese momento la carta. Pero nos incluye a nosotros también, por supuesto. Retomo el texto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, puede haber alguien aquí que está escuchando y dice: no, eso se me hace muy fácil. No, ¿así tan fácil? No, yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y confunden, dice: ¿Qué acaso la Biblia no dice que hagamos buenas obras? Dice que fuimos creados para buenas obras, no para que las obras nos salven, no, ¿entiende? Sino las obras como una evidencia de que somos salvos. Y debe salir como un árbol que da buenas manzanas, no se esfuerza por darlas. Es un árbol que ya al tener buena cepa, buen tronco bien formado, da de manera natural.
fruto. Así un cristiano. Sí, pero podrá haber alguien que esté como en este caso, que diga, no, pero no, yo voy a seguir, yo voy a seguir sacrificándome. Voy a seguir ayunando 3 días a la semana, aunque el pastor haya dicho eso, porque yo cuando ayuno me siento re bien. Eso es lo que la Biblia llama legalismo, atribuirle a prácticas o acciones espirituales poderes de salvación o de santificación. Y eso es erróneo, hermanos. Así no es. A los Gálatas, Pablo los reprendió y les dijo, a ver. Ustedes que se quieren volver a las obras de la ley. Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿lo hicieron por hacer obras de la ley, por guardar, sacrificarse, o por el oír con fe? Las maravillas que Dios hace en medio de vosotros, ¿por qué las hace? ¿Porque ustedes hacen muchas cosas para ganarse el favor de Dios o porque oyeron con fe? La respuesta era, porque tuvieron fe. Y es lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos. Seguimos leyendo. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Entramos en el reposo. Los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el Shabbat, en el reposo. Lo dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se refiere a los que salieron de Egipto, que siempre estaban quejando, vieron sus maravillas, vieron que caía maná del cielo, vieron que el mar rojo se abrió y aún así seguían quejándose y murmurando. No consideraban todo lo que por gracia de Dios les estaba dando. Se endurecieron. Y dice aquí, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, o sea, las obras de Dios. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Ven cómo se está yendo allá otra vez al Génesis? Al principio. Y otra vez aquí. No entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron en su reposo? Porque no creyeron. ¿Se acuerdan aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto? Cuando las serpientes mordían a los israelitas, y fue Moisés y le dijo, Señor, las serpientes están acabando con tu pueblo. Hazte un asta, una serpiente traspasada por un asta, y todo aquel que fuera mordido, que mirara esa serpiente, esa asta, donde estaba una serpiente, sanará. Era un asunto de fe, ¿sí o no? Y Jesús lo dijo claramente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna, entre en el reposo. Y muchos que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y en una mirada de fe quedaban sanados. Y es exactamente lo mismo, una mirada de fe. ¿Ven cómo ya no son obras para ganarnos el favor? No, por eso Dios estaba enojado, porque estaban haciendo a un lado aún esa mirada de fe. La serpiente simboliza a Satanás traspasado, vencido. ¿Y dónde venció Jesús a Satanás? En la cruz. Y por eso fue levantado en alto, para que todo aquel que en él cree, todo lo que está en alto es visto por todo el mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, fíjate cómo dice en él, tiene acento. ¿Quién es él aquí? Jesús. No tanto que guarden el sábado en sí, sino al creador del sábado. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia.
rechazaron, decidieron desobedecer, no quisieron. Versículo 7, otra vez determina un día, hoy dice, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego enseguida en el versículo 8 habla de Josué, que fue el que los introdujo a la tierra prometida, que era un símbolo del reposo. Porque la tierra prometida habla de Jesús, el Mesías prometido, en quien hay abundancia de todo. Él dijo, yo he venido para que tengáis ¿qué? Vida y vida en abundancia. ¿Se están dando cuenta que muchas cosas del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús? Sigo leyendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, verdadero de haber entrado a la tierra, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego en el versículo 14, de una manera contundente, nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, lean con atención, retengamos nuestra profesión. O sea, sigamos confesando que Jesús es el Señor. Eso significa retener la profesión, significa retener la confesión de que Jesús es Señor del sábado, de todos los días, y que Jesús es nuestro Señor. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Oh, qué maravillosa palabra. Pero ¿de qué manera? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Confiadamente, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido que Dios nos da. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia. Para el oportuno socorro. Wow. Aquí es donde cobran vida las palabras de Jesús, hermanos. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo soy el Shabbat. Yo los haré descansar. Amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo. Aprendan de mí. Estoy parafraseando a Jesús. Aprendan de mí. Yo me sometí a la voluntad de mi Padre. Ustedes háganlo, ya pueden hacerlo. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida nueva. Y aquí es donde cobran vida tantos versículos de la Biblia. Como por ejemplo Lucas 4:18. En la versión Dios habla hoy, cuando Jesús entró a la sinagoga, y miren lo que dice: el Espíritu del Señor. Él entró a la sinagoga donde se reunían, era un Shabbat, un sábado, y dice que le dieron un rollo. El libro de Isaías dice, esta versión, lo desenrolló y lo leyó y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor
está sobre mí. Aquí está hablando Jesús. Léanlo con mucha atención. Porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Aquí no se refiere a los pobres, a los que no tienen bienes materiales, no. Aquí los pobres son los que reconocen que por más que se han esforzado por ganarse el favor de Dios, no han podido. Así son los pobres aquí. Buenas noticias a los pobres. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo bienaventurados los pobres? Se refiere a esos. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Estaban en prisiones de todo tipo, de amargura, de orgullo, de resentimiento, de avaricia. Dice, pero yo les traigo buenas noticias. Vengo a dar vista a los ciegos. Obviamente es vista espiritual. A poner en libertad a los oprimidos por el diablo. ¿Se acuerdan de aquellos pasajes cuando dice que una mujer tenía 12 años con un espíritu que estaba atada allí por un espíritu inmundo? Y Jesús la sanó y la liberó. Libertad a los oprimidos, versículo 19. He venido a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Algo percibían, pero no sabían qué. Lo miraban. Después de haber leído esto, muchos rabinos habían leído ese pasaje, pero no pasaba nada. Pero cuando Jesús lo leyó, algo en el ambiente y en el corazón de los que estaban oyendo, como que el corazón les brincaba. Porque estaban oprimidos, eran pobres, miserables espiritualmente, estaban oprimidos, ciegos, presos en cárceles. Y todos le quedaron mirando. En el versículo 21, él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo, dice esta versión, se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. No. Qué maravilloso, ¿no? Hoy se cumplió. Bueno, ¿qué pasó? Sin duda que hubo allí gente que creyó. Sin duda que hubo gente que al reconocer su necesidad de Dios, creyeron en Jesús y entraron en el reposo y vivieron su Shabbat. Yo no sé si todos los que están aquí han entrado en el reposo del Padre, de Dios el Padre. La única manera de entrar es por el reposo encarnado, que es Jesús. ¿Hay alguien aquí que no tiene a Jesús en su corazón? No lo sé. Pero si usted es una persona que no tiene a Jesús en su corazón, ya no se siga esforzando. Usted está en condiciones deprimentes. Por más que ha intentado cambiar, por más que ha intentado ser un mejor marido, una mejor esposa, no ha podido. Y a lo mejor está aquí porque alguien lo invitó y mira, Dios puede cambiar tu vida. Sí, le dijo la verdad, pero la única manera es por medio de Jesús. Ahora, sé también que hay muchos que ya tienen a Cristo en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Sin embargo, pues a veces el quitar nuestros ojos del reposo, que es Jesús, pues empezamos a ver las circunstancias de fuera y empiezan los temores y las dudas y no hay paz o dejamos entrar la amargura, resentimientos y nos roban la paz que Él vino a darnos. Y estamos inquietos, intranquilos, no hay reposo. Pero gracias al Señor que dice que nos podemos acercar confiadamente.
¿Cuál es tu necesidad? La que sea. Yo tengo las mías. Y yo voy confiadamente al trono mismo de Dios. ¿Quién está sentado a su lado? Jesús, reposando de su obra magnífica en la cruz. Y nosotros en esa paz, en ese reposo, podemos acercarnos confiadamente a pedirle socorro, ayuda, fortaleza, sanidad. ¿Cuál es tu necesidad? En su paz es que nosotros tenemos su reposo. ¿Qué le aqueja? ¿Qué le preocupa? Bueno, ¿qué les parece si nos acercamos confiadamente? Esto es algo maravilloso. Esto es algo, a veces decimos, ore por mí, y está bien porque la Biblia dice que oremos, ¿sí? Pero también es verdad que la Biblia dice que cada uno de nosotros puede ir directamente, no solo cuando venimos aquí, donde estemos, hermano, pero tenemos que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, dice la misma. Carta a los Hebreos, tiene que creer que existe, que ahí está. Bueno, creo que esta noche algunos de ustedes van a tener una noche como hace muchos años no la tenían, llena de paz y de descanso. A ver, respiren hondo, disfruten la paz del Señor. En medio de la tempestad del mundo podemos tener paz, podemos ser libres de los temores, porque Él vino a liberarnos de todo eso. Ya no cargue esas cargas, déjelas en el Señor. Amén. Póngase de pie ahí en su lugar. La necesidad que usted tenga, hermano, acérquese confiadamente. Los judíos tenían una manera de acercarse a Dios, no solo en alabanza, sino también en oración. Ellos levantaban sus manos. ¿Sabe qué significa levantar las manos así al Señor? Significa rendición. O sea, cuando ellos levantaban la mano, ellos tenían entendimiento, no nada más era levanto y bueno, pues es que todas las levantan, pues yo también. No, nosotros se nos tiene que explicar más porque no tenemos trasfondo de las cosas de Dios. Venimos de religión y todo eso, ¿no? Pero eso es cuando los que dirigen alabanza a veces dicen, levanta tus manos. Tú levántalas, pero sabiendo que es de rendición, en adoración. Pero también ellos cuando levantaban las manos significaba que ellos al estirarlas estaban esperando recibir algo de Dios cuando le pedían. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, oren por todos levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, para levantarlas y acercarnos confiadamente al trono, también tenemos que limpiar nuestras manos y nuestro corazón. Y encontramos socorro, limpieza de nuestros pecados. Primero vamos a pedirle perdón al Señor, ¿qué les parece? Y lave sus manos,
todavía sigue vigente el sacrificio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque entendemos que tú eres el Shabbat, Jesús. Que tú viniste a darle el verdadero significado. No era tanto el observar un día, sino que ese día, Shabbat, descanso, apuntaba hacia el verdadero descanso, que eras tú, Jesús. E hiciste una obra maravillosa, perfecta en la cruz, para que todo aquel que crea en ti no se pierda y tenga la vida eterna. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha entrado en tu reposo a través de Jesús, que entregue su corazón, límpiale de sus pecados, Señor. Que su arrepentimiento sea genuino. Y a los que ya hemos sido lavados con tu sangre, Señor, pero que a veces nos ensuciamos, límpianos, Señor. Qué maravilloso es saber que en ese descanso, en ese reposo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde está Jesús sentado a tu diestra, Padre, y podemos hallar gracia, favor tuyo para el oportuno socorro. Señor, tú que nos limpias de todos nuestros pecados, también miras la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora usted, hermano, dígale al Señor: Señor, aquí te presento mi necesidad. Si es liberación de algún hábito que te tiene atrapado, de algún sentimiento negativo fuerte que te agobia y tú lo quieres soltar, pero es que no lo has dejado allí. Que el Cordero de Dios limpie todo pecado. Si es una enfermedad, es cualquier necesidad, Señor, nos acercamos confiadamente y recibimos de tu mano, Señor, directamente, sin intermediarios de otro tipo. Solo el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque Él es nuestro descanso, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Señor, concede, quizás no a todos, a algunos que todavía no saben lo que es tu reposo, tu paz, tu gozo, vivir libre de temores, de angustias, a pesar de lo difícil que es vivir en estos tiempos. Concédeles esa gracia, Señor. Tú eres bueno y perdonador, eres generoso, y hemos entendido, Señor, que tú eres el verdadero Shabbat. No tanto un día, no tanto la observancia de cosas para ganarnos tu favor, sino la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Recibimos, Señor, el oportuno socorro. Reciban, hermanos, a través del Hijo de Dios, cualquiera necesidad que usted tenga. Recíbalo y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Te doy gracias porque hoy estoy en tu descanso, Señor, en tu reposo. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Shabbat, de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.